La densidad a granel o densidad aparente. La densidad a granel se define, al igual que todas las densidades, como la división entre la masa y el volumen que ocupan las partículas. Sin embargo, este volumen no es exclusivo ocupado por el material, sino que también tiene en cuenta el espacio que existe entre cada partícula. Esto es debido a que esta propiedad pertenece a sólidos granulares, los cuales al juntarlos en un solo tanque de almacenamiento pueden acomodarse de varias maneras, haciendo que la densidad a granel no sea propia y exclusiva de cada uno. Esto se puede arreglar haciendo una compresión a los gránulos, y de esto cabe destacar que no se hace empíricamente, sino respecto a algunas normas específicas y generales. Después de lo cual, si se tiene una medida que se considera estandarizada y es posible compararla con resultados en otros lugares. Generalmente lo que se hace es que se vierten sólidos en el recipiente y se dice que está libremente suelto, mientras que si se ha hecho la compresión se dice que se encuentra explotado. La densidad a granel se diferencia de la densidad que conocemos generalmente en que no es inherente al material, sino que puede cambiar respecto a varios factores como lo son la forma en cómo se organiza el material y los instrumentos que se utilizan para su medición. Tamaño de partícula. De todas las formas y tamaños en que es posible encontrar los sólidos, la partícula pequeña es la más importante desde el punto de vista de la ingeniería química. El tamaño y la forma se especifican fácilmente por partículas regulares, tales como esferas y cubos, pero en el caso de partículas irregulares, como los granos de la arena o las láminas de mica, los términos de tamaño y forma no resultan tan evidentes y es preciso definirlos de una manera arbitraria. Es necesario utilizar una descripción aproximada, como si la partícula tuviera una forma definida, y a este número se le conoce como diámetro nominal. Estos diámetros se definen en función de alguna propiedad de la partícula, como el volumen o el área superficial. Para la determinación de las características de la partícula se estudian algunos métodos empleados para medir estas características. Están el método de microscópico, los métodos de sedimentación, los métodos en corrientes de fluidos y la ilustración. Los métodos microscópicos es el método más directo para medir el tamaño de las partículas. Las limitaciones más importantes son el tiempo que toma el realizar las suficientes mediciones para asegurar un buen porcentaje de certeza, y se emplean métodos principales como el método de medición directa, método de conteo o ultramicroscopía y secciones pulidas. El método de sedimentación, los sólidos pueden ser inicialmente estar en una suspensión sobre un líquido. Es característico el empleo de la velocidad terminal de asentamiento para determinar el diámetro de Stokes. En los métodos de corrientes de fluidos, las partículas se miden individualmente mientras se desplazan en una corriente de fluido que pasa por un detector adecuado. Uno de los instrumentos que han tenido mucho éxito en esta técnica son los contadores de Coulter, y para la ilustración es un proceso de clasificación de partículas por medio de una corriente ascendente de un fluido. Se realiza en una serie de recipientes tubulares de tamaño creciente y se aplica la ley de Stokes y requiere estar en flujo laminar con respecto a la partícula como al recipiente. Forma de partícula. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. El tamaño de partículas sólidas esféricas queda perfectamente determinado por el valor de su diámetro. Para partículas no esféricas se definen varios conceptos, como el diámetro esférico equivalente, que es el diámetro de aquella esfera que tiene el mismo volumen que la partícula, y la esfericidad, que es la relación entre la superficie externa de la esfera con el mismo volumen que la partícula y la superficie de la partícula. Área superficial. El área superficial hace referencia al área que ocupa la superficie de un sólido si la consideramos plana y la extendemos. De esta manera, el área superficial de una figura regular también se puede determinar como la suma de las áreas de las caras que conforman al sólido. Para determinarla podemos hacer un ejercicio abstracto que consiste en desarmar la forma para que ésta se transforme en planos. Es decir, la plegamos para que así el área de los polígonos que conforman al sólido se aprecien más claramente. Existe un caso especial que es con la esfera, ya que ésta al poseer una superficie curva no se puede extender en un plano, por lo que la técnica anterior no funciona. Lo que resolvieron los matemáticos fue parametrizar estas curvas y después, gracias al cálculo infinitesimal,
y al uso de varias integrales dobles, se pudo encontrar la fórmula que conocemos hoy con la definición del número pi. La porosidad es una propiedad física que tienen determinados materiales, es la capacidad de absorber o dejar pasar a través de sí ciertas sustancias líquidas o gaseosas por medio de espacios vacíos presentes en su estructura. Cuando se habla de porosidad, se habla de espacios huecos en un determinado material y se expresa como el volumen de espacios vacíos sobre el volumen total del material. Encontramos la porosidad total, que se define como el volumen total de vacíos por unidad de volumen total del sólido. Entre los espacios vacíos encontramos los abiertos, los cerrados, los accesibles y los no accesibles. Es por esto que no puede obtenerse el valor de forma experimental y porque pues los espacios vacíos también incluyen los que no están comunicados con el exterior y por eso se realiza de forma indirecta a partir de densidades. La fórmula es que la porosidad es igual a la densidad de los espacios vacíos menos la densidad del sólido sobre la densidad del sólido. Y la porosidad abierta, que es la que conocemos normalmente, es el volumen de los poros abiertos sobre el volumen total del sólido. Esta porosidad se determina normalmente mediante técnicas experimentales basadas en introducir un fluido en los poros y cuantificar su volumen. El procedimiento más común es el método de la pesada hidrostática y en dicho ensayo se saturan los poros con agua, normalmente al vacío, de acuerdo con las especificaciones de la norma, se obtiene la porosidad abierta. Permeabilidad. Definimos permeabilidad como la capacidad de un cuerpo para permitir en su seno el paso de un fluido sin que dicho tránsito altere la estructura interna del cuerpo. La permeabilidad se puede ver afectada por muchos factores, entre los cuales uno de los más relevantes son la granulometría, que es el tamaño de grano y distribución granulométrica, o la composición química del material, que es la naturaleza mineralógica. Como regla general podemos considerar que a menor tamaño de grano menor permeabilidad y para una granulometría semejante a mejor gradación mayor permeabilidad. Para que el sólido sea permeable necesariamente tiene que ser poroso, es decir, debe contener espacios vacíos o poros que le permitan absorber el fluido. A su vez, tales espacios deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del material. Algunos materiales permeables son el papel, el algodón, la lana, la arena, la grava continua, esponjas, entre otros. El mayor uso de esta aplicación es en la industria petrolera. Esta propiedad de rocas está directamente ligada al tema de la producción, ya que se le puede definir como la capacidad que tiene un material para permitir que un fluido lo atraviese con facilidad y sin alterar su estructura interna, mediante un gradiente de presión. Mientras una roca tenga alta capacidad para permitir el movimiento del petróleo a través de sus poros interconectados y el yacimiento cuente con energía para empujarlo hacia la superficie, se podrá garantizar la producción del crudo. Cabe resaltar que la permeabilidad de un sólido depende del tamaño, de la forma y de la continuidad de los poros. Composición. Es muy importante conocer la composición química de las sustancias. En otras palabras, saber de qué elementos, ya que dependiendo de ella, cada material tendrá una manera de manipularlo, debido a que algunos resisten altas temperaturas, otros son frágiles y así cada uno es diferente y posee propiedades únicas. Para lograr una mejor organización, la química separó dos grandes grupos, los cuales son los inorgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos, los cuales en la naturaleza se organizan en forma de minerales, los cuales son rocas cristalinas compuestas por algún elemento en particular. A pesar de no centrarnos tanto en el campo mineralógico, no podemos ser ajenos a la estructura y en cómo se organizan los compuestos, porque esto también dependerá alguna de sus propiedades. En el caso de los compuestos orgánicos, por su parte, son unas sustancias químicas cuya cadena principal está hecha a base de carbono y dependiendo de su grupo funcional, o sea, del elemento al que se adhiera, cambia sus propiedades tanto químicas como físicas. En el campo de los sólidos, el más común y más conocido son los polímeros, que pues son cadenas largas de átomos en donde una estructura fundamental, un monómero, se repite n veces de tal manera que forman cadenas muy complejas, las cuales son usadas en la industria para fabricar el plástico. La dureza representa la resistencia a los rayones o a la indentación. Es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura y las deformaciones permanentes, entre otras. Sin embargo, es una propiedad
de la capa superficial del material y no del material completo como tal. La escala de Mohs es un método de medición de la dureza, es la más conocida y Friedrich Mohs empezó a clasificar los minerales por su composición, por sus características físicas y no por su composición química como se había hecho anteriormente. Creó esta escala que todavía se utiliza, es la más conocida y mide esta prueba, compara la resistencia de un mineral a ser rayado por 10 minerales de referencias conocidos como la escala de dureza de Mohs. Implica observar si una superficie de un material puede ser rayada por otra sustancia o material conocido con una dureza ya definida. Entre otros métodos encontramos el método de indentación, que es el método de dureza más antiguo propuesto por Johann August Brinell. Para llevar a cabo este método se utiliza un aparato conocido como penetrador que se encarga de imprimir una huella sobre el material analizado para conocer con mayor certeza su grado de dureza. Una vez que se aplicó presión sobre el material para imprimir la huella, se mide el diámetro de la impresión con un microscopio o un lector láser que arroje el resultado de la dureza. El método de Rockwell, el penetrador es impulsado contra el material con una fuerza previamente establecida y una vez que el aparato penetrado alcanza el equilibrio, la fuerza inicial se ha alcanzado, se aplica una fuerza mayor y se mide la diferencia de penetración entre la primera fuerza y la segunda, y el resultado de esa diferencia será el nivel de dureza del material. El método de Vickers, este es conocido como el método universal de medición de dureza y se le conoce como una versión mejorada del método de Brinell. Para llevar a cabo esta prueba se necesita la preparación previa del material a estudiar, se le aplica la presión para dejar la huella y una vez que ésta se forma es observada por un microscopio. Se hace la medición de sus diagonales y se obtiene un promedio que es el nivel de dureza. Ángulo de reposo. El ángulo de reposo es el ángulo más pequeño creado cuando una sustancia granular se desliza por la superficie horizontal de un plano inclinado y se instala en forma de pila. Cuando se vierten las partículas sobre una superficie se forma una pila en forma de cono. El ángulo que se forma entre la superficie y la parte superior es el ángulo de reposo, utilizado para averiguar la estabilidad de la pila. El ángulo de reposo en la industria es muy importante, ya que es el que facilita el transporte y reduce la pérdida de producto. Ángulo de fricción interno. El ángulo de fricción interna es el ángulo formado por la interacción entre partículas de un material granular. Es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las superficies de contacto de las partículas y de su densidad. Cuando el ángulo de inclinación, el que permite el deslizamiento de los sólidos, es menor que el ángulo crítico, no existe movimiento entre las superficies. Si el ángulo es mayor, se produce un ángulo de fricción. Una aplicación importante es al momento de determinar los derrumbes debido a que estos son de arena y roca. Lo que se hace es que se estudia el sitio en riesgo y se analiza el ángulo que éste forma con la horizontal correspondiente para lograr determinar si tiene la tendencia a deslizar o por el contrario mantenerse apilado. Este ángulo variará en función de la composición del material, su estructura y de la cohesión que existe entre ellos. Compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad que tienen los materiales que sufren una disminución de volumen cuando sobre ellos se aplica una fuerza externa. Aunque para el tratamiento de los sólidos el efecto del módulo de compresibilidad es muchas veces ignorado a favor de otros módulos, en situaciones en las que el sólido se comporta como un fluido, el módulo de compresibilidad no puede ser ignorado. Se define módulo de compresibilidad al cociente entre la variación de la presión sobre la deformación unitaria de volumen. Cohesión. La cohesión es la atracción entre partículas originada por las fuerzas moleculares y las películas de agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo variará si su contenido de humedad cambia. La cohesión se mide en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los suelos arcillosos tienen una cohesión alta que varía entre 0,25 a 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o más. Los suelos limosos tienen muy poca y en las arenas la cohesión es prácticamente nula. En la industria de procesamiento de alimentos se manejan un número considerable de polvos que pueden catalogarse como finos y muy finos, de acuerdo a los criterios ya expuestos.
A medida que un polvo es más fino, las fuerzas de atracción interparticulares son muy grandes al compararse con el peso de las partículas individuales, por lo que se dice que son cohesivos. Tales características pueden complicar seriamente las propiedades de flujo, ya que los polvos alimenticios pueden humectarse o liberar sustancias pegajosas, por efecto de la presión, la temperatura o la humedad relativa, entre otros factores. Coeficiente de uniformidad. Cuando se posee un material granular, generalmente lo que se hace es que la muestra se manda a un laboratorio, el cual lo que hace es pasarla por varios tamices de varios diámetros, de tal manera que registren la cantidad de partículas, cuyo diámetro les permita pasar de un tamiz a otro. Con esta información se hace una curva granulométrica, que lo que hace es mostrar de una forma gráfica los datos obtenidos. Se ubican los diámetros en el eje de las abscisas y el porcentaje de partículas en el eje de las ordenadas. Este coeficiente se define como la razón entre el diámetro 60 y el diámetro 10 de un material granular. Estos términos de diámetros hacen referencia al diámetro que el 60% de las partículas atraviesa y el diámetro que solo el 10% de las partículas atraviesa. Lo que hace es irnos por la horizontal en el número 60 en el eje Y, chocarla con la curva granulométrica para después irnos en vertical y hacia abajo y cortar un diámetro en el eje X. Después se procede a hacer la división y obtenemos el coeficiente de uniformidad. Este parámetro sirve para determinar qué tan uniforme, es decir, qué tan iguales son las partículas del material, el cual en la idealidad en que las partículas sean esferas del mismo diámetro, el coeficiente de uniformidad daría por resultado 1. Coeficiente de fricción con las paredes. La fuerza de fricción se conoce como la fuerza necesaria para vencer la inercia. Existen dos tipos de fuerza de fricción: la estática, que es la necesaria para iniciar el movimiento, y la dinámica, la cual es la necesaria para mantener el cuerpo en movimiento. Cuando los sólidos granulares se almacenan en un depósito o en un silo, se ejerce una presión lateral sobre las paredes, sobre cualquier punto de las paredes del recipiente. Por lo general hay fricción entre la pared y los granos del sólido, y el efecto de esta fricción se propaga a través de la masa. La fuerza de fricción en la pared reduce la presión ejercida por la masa sobre el piso del contenedor. Para determinar el coeficiente de fricción de los granos se utiliza la ecuación de que el coeficiente es igual a la fuerza de fricción sobre la fuerza normal. Introducción a las operaciones unitarias. En las industrias de procesos químicos y físicos, así como en los procesos biológicos y de alimentos, existen muchas semejanzas en cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan para obtener los materiales finales de productos químicos o biológicos. Es posible considerar estos procesos químicos, físicos o biológicos aparentemente distintos y clasificarlo en una serie de etapas individuales y diferentes llamadas operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias son comunes a todos los tipos de industrias de proceso. De acuerdo con el criterio del cual es la transferencia más relevante, las operaciones unitarias se clasifican en operaciones de transferencia de materia, operaciones de transmisión de energía, operaciones de transmisión simultánea de materia y energía y operaciones de transporte de cantidad de movimiento. Las operaciones de transferencia de materia, en este caso se transfiere materia de una fase a otra fase diferente. El mecanismo básico es el mismo, ya que las fases sean gaseosas, sólidas o líquidas. Este proceso incluye destilación, absorción, extracción líquido-líquido y lixiviación. Las operaciones de transmisión de energía. En este proceso fundamental se considera la transferencia de calor de un lugar a otro. Se presentan las operaciones unitarias de transferencia de calor como el secado, la evaporación, la destilación y otras. Operaciones de transmisión simultánea de materia y energía. La transferencia de calor y de masa es una ciencia básica que trata de la rapidez de transferencia de energía térmica. Tiene una amplia área de aplicación que va desde los sistemas biológicos hasta los aparatos domésticos comunes, pasando por los edificios residenciales y comerciales, los procesos industriales, los aparatos electrónicos y el procesamiento de alimentos. Algunas de las operaciones unitarias que pertenecen a este grupo son la cristalización, el secado, la liofilización y las torres de empaquetamiento. Operaciones de transporte de cantidad de movimiento. Se refiere a las que se presentan en los materiales en movimiento como operaciones unitarias de flujo de fluidos. La sedimentación, por ejemplo, que es la separación de sólido-fluido que se genera por acción de la gravedad,
o el mezclado, que es un proceso en el cual dos o más sustancias se homogeneizan. En la industria podemos destacar más que todo tres procesos: el tamizado, que se refiere a la separación de mezclar por medio de diferentes tamaños de tamiz; la molienda, que es la pulverización y desintegración del material sólido, que reduce el volumen de las partículas; y la filtración, que es la suspensión sólido-líquido, que separa el componente del líquido a través de una membrana porosa, por ejemplo, una filtración de torta.